El día que el primer amor de Miles regresó al país, el pastel de cumpleaños que le compró a su hija llevaba escrito Bienvenida Wendy. Discretamente corté ese nombre y compartí el pastel con mi hija. Me regañó por no entender el romance sin saber que hacía tiempo que había obtenido pruebas de sus transferencias de bienes. Las cuentas turbias de la empresa y las transferencias masivas a cuentas privadas fueron recopiladas en secreto por mí. Mientras él planeaba transferir activos a casa de su amante, llamé a la oficina de Hacienda y a la unidad de investigación económica. Al día siguiente su empresa estaba al borde de la quiebra, y su amante desapareció con el dinero. Le entregué el acuerdo de divorcio, gracias por allanar el camino con tu estupidez. Mientras tanto, mi mayor competidor, Lucas, me esperaba en la puerta. Un placer hacer negocios, señora Ashley. Esa tarde, cuando el primer amor de Miles, Wendy, regresó al país, trajo personalmente un pastel de fondant de 20 centímetros para celebrar el cumpleaños de su hija Nina. En el centro del pastel, entre un racimo de flores color crema, escritas con gran maestría en chocolate, se leía, Bienvenida Wendy. Nina se puso de puntillas, con sus pequeñas manos aferradas al borde de la mesa, sus ojos oscuros y curiosos fijos en el pastel que llevaba un nombre que no era el suyo. Con voz infantil, preguntó, «Papá, ¿quién es Wendy? ¿Ese es mi nuevo nombre?» La fría luz que reflejaba la lámpara de araña de cristal de la sala se reflejaba con claridad en los ojos de Ashley, como fragmentos de hielo roto esparcidos por el suelo. Incluso podía oler, bajo el aroma empalagoso del pastel, la colonia deliberadamente fuerte de su esposo Miles, un intento de disimular algún otro olor. Las 3 horas que desapareció esa tarde alegando una reunión urgente, no dejaron lugar a dudas sobre dónde había estado. Sintió el corazón como si una mano invisible lo apresara con fuerza, y luego lo soltara de repente, dejando tras sí un dolor sordo y entumecido. 10 años de matrimonio, más de 3000 días y noches, ella se encargó de la casa, cuidó de él y de su hija, y lo apoyó mientras pasaban de alquilar un sótano a ser dueños de una empresa tecnológica bastante grande, Kion Technology. Pensó que el tiempo acabaría borrando el lunar escarlata llamado Wendy grabado en lo más profundo de su corazón, pero en realidad, ese primer amor nunca se apagó. Bastaba una sola llamada para encender al instante toda su pasión, apuñalándola con dolor, convirtiendo incluso el esperanzado cumpleaños de su hija en un ridículo telón de fondo. Ashley no miró la expresión fugazmente avergonzada, pero a la vez serena, en el rostro de Miles. Con calma, tomó el cuchillo de pastel, y la punta aterrizó con precisión en las palabras Bienvenida Wendy, con la muñeca firme mientras cortaba y rebanaba. Las flores de crema, impregnadas de sirope de chocolate, fueron retiradas con cuidado, dejando una marca abrupta y fea. Cariño, Nina, cortó con cuidado un trozo perfecto y hermoso del pastel dañado e irónicamente marcado y lo colocó en el plato pequeño de su hija. Su voz era suave y sin rastro de perturbación. Wendy es el nombre de la amiga de papá, estaba escrito en el lugar equivocado. Toma, come este trozo, mamá eligió especialmente el sabor a corazón de fresa para ti. Nina comprendió a medias y su atención se dirigió rápidamente al dulce pastel. Ashley, ¿qué haces? La voz de Miles estaba cargada de rabia y vergüenza al ser expuesta, bajada deliberadamente, pero incapaz de ocultar su agudeza. Es solo un nombre. Wendy acaba de regresar, me alegré por un momento. ¿Tienes que ser tan mezquina? Delante de la niña, no entiendes nada de romance. ¿Romance? Ashley levantó la vista, viendo por primera vez al hombre con el que había compartido cama durante 10 años. Llevaba la camisa a medida que ella había planchado meticulosamente, el reloj de lujo en su muñeca que había comprado con el dinero que había ahorrado al renunciar a un bolso. Su rostro se sonrojó de forma antinatural por la emoción y la culpa, sus ojos parpadearon mientras se apresuraba a disculparse, aunque tacaño incluso con un buen deseo de cumpleaños para su hija. ¿Acaso esto era lo que él entendía por romance? ¿Usar el pastel de cumpleaños destinado a su hija para dar la bienvenida al primer amor en su corazón? Una fría y oxidada certeza surgió de lo más profundo de su pecho, congelando al instante todo dolor y vacilación persistentes. Dejó con cuidado el cuchillo de pastel, el mango de plata golpeó el borde del plato de porcelana, produciendo un tintineo crujiente pero gélido. Miles, su voz era desconcertantemente tranquila, tan quieta como la tundra helada antes de una ventisca. Hoy es el 5º cumpleaños de nuestra hija Nina. Tu único gesto romántico es traer de vuelta este pastel con el nombre de otra mujer.
Hizo una pausa, recorriendo con la mirada su rostro repentinamente hosco, y dijo con una claridad cristalina: «¿De verdad me das asco?». Dicho esto, dejó de mirarlo. Tomó un pañuelo y limpió suavemente la comisura de la boca de su hija, untada con crema. «Nina, come despacio. Mamá irá a prepararte el agua del baño». En cuanto se giró hacia el baño, Ashley se enderezó. Su rostro reflejado en el espejo estaba pálido, con venas rojas bajo los ojos, pero en el fondo de su mirada, algo se había desmoronado por completo, revelando un frío y duro interior. 10 años de esfuerzo no habían sido más que una broma pesada y un pastel con el nombre equivocado. «Basta. De verdad». Esta humillación silenciosa fue la gota que colmó el vaso. La frágil presa que había construido para mantener unida a la familia se derrumbó con estrépito en ese instante. Bajo la presa, una bestia dormida durante mucho tiempo abrió sus ojos inyectados en sangre. Nina dormía profundamente, su carita brillaba plácidamente bajo la luz nocturna. Ashley se sentó junto a la cama de su hija, rozando suavemente su suave mejilla con las yemas de los dedos. Sus ojos se llenaron de una complejidad que nunca antes había conocido. La culpa la envolvía como una enredadera, no había podido darle un padre que la amara de verdad con todo su corazón. Pero aún más fuerte era una determinación como la de quemar las naves. Tenía que luchar por un futuro limpio y digno para su hija y para ella misma. La infancia de Nina ya no podía verse eclipsada por el egoísmo hipócrita de este hombre. Desde el dormitorio principal se oía la voz deliberadamente baja de Miles por teléfono, su tono pegajoso se filtraba por la puerta con una dulzura nauseabunda. «Sí, sé que te estoy haciendo pasar por mucho, aguanta, cariño. Está casi todo arreglado». ¿Ella? ¿Ja, una ama de casa de otro mundo, qué sabe ella? No te preocupes, lo nuestro no nos lo puede quitar nadie. Cada palabra era como un picahielos envenenado, clavándose con fuerza en los tímpanos de Ashley. Su mano apoyada en la manta de su hija, se apretó involuntariamente clavándose las uñas en la palma, sintiendo un agudo escozor que extrañamente, la puso aún más alerta. ¿Ama de casa? ¿Ingenua? Ashley curvó los labios en una sonrisa fría y amarga. Cuando Miles apenas empezaba su negocio y se le acabó el flujo de caja, quien sacó la dote guardada en el fondo del baúl, e incluso regresó humildemente a casa de sus padres para pedir dinero prestado que le ayudara a superar la crisis. ¿Quién organizaba en silencio los caóticos borradores de contratos y los comprobantes de transacciones que él manejaba con descuido durante sus largas noches de trabajo? ¿Y quién fue el que cuando estaba en su mejor momento y comenzaba a menospreciarla por considerarla desconectada del mundo, se matriculó discretamente en cursos en línea de administración financiera y derecho corporativo, estudiando minuciosamente libros de texto densos, solo para que, cuando ocasionalmente mencionara asuntos de la empresa, no pareciera una completa intrusa? Su ignorancia no era más que un acto cuidadosamente urdido de dócil ingenuidad, diseñado para proteger su frágil orgullo y su ego machista. ¿Y ahora, eso es en lo que se basa descaradamente para traicionarla y explotarla? ¡Qué ironía colosal! Ashley se levantó en silencio sin regresar al dormitorio principal, sino que se dirigió a la habitación de invitados que Miles usaba como estudio improvisado y espacio de almacenamiento. El olor a polvo la golpeó de inmediato. Con determinación, se dirigió directamente a una estantería vieja y polvorienta en un rincón. Apartó algunos anuarios polvorientos, buscó en el fondo y sus dedos tocaron un objeto rectangular, frío y duro, un teléfono Nokia desgastado y de botones. Era el teléfono de repuesto que usaba su madre antes de fallecer. Tras la muerte de su madre, no soportó tirarlo y lo guardó en secreto. Miles lo miraba con desprecio, pensando que era basura. En ese momento, esta basura se convirtió en su única arma secreta. Encendió el teléfono. La pantalla brillaba tenuemente. Ashley introdujo hábilmente la contraseña, el cumpleaños de Mina. Abrió una sencilla aplicación de gestión de carpetas, que contenía docenas de fotos tomadas durante casi un año. El contenido de las fotos era impactante. Una era un primer plano de la carcasa de una memoria USB cifrada, escondida en un compartimento secreto del cajón del escritorio de Miles. En una ocasión, Miles se aprovechó de su sueño ebrio para adivinar la contraseña de inicio de su ordenador usando la fecha de nacimiento de Mina y luego usó el aniversario de la fundación de la empresa para desbloquear sus archivos cifrados. Había varios contratos falsos escaneados en la memoria USB,
todos relacionados con transacciones entre partes. La otra parte era una empresa fantasma desconocida llamada Chenki Trading, con contratos de montos enormes y métodos de pago extraños. Otra foto era una captura de pantalla de la computadora en el estudio a altas horas de la noche. Mostraba claramente los registros de transferencias de la cuenta bancaria privada de Miles, sumas sustanciales de dinero que se movían desde la cuenta corporativa de Chion Technologies, a través de una serie extremadamente compleja de transferencias de varios niveles, utilizando la caja chica de los empleados, honorarios inflados de consultoría y otros pretextos, para finalmente terminar en una cuenta personal en el extranjero llamada WD. Las iniciales del destinatario, Wendy, ardían en los ojos de Ashley como un hierro al rojo vivo. También había varias hojas de borrador que Miles había tirado descuidadamente a la papelera del estudio. En ellas había cálculos garabateados durante sus momentos de agitación, series de números desordenados que al unirlos, revelaban un mapa aproximado de varias rutas que intentaban blanquear activos nacionales a través de bancos clandestinos. Junto a ellos había notas como vía urgente y vía segura. Incluso marcó fechas aproximadas con símbolos que solo él podía entender, una vez completado el proceso. La fecha era reciente. Resultó que lo que él llamó casi arreglado no era solo un abandono emocional, sino un completo saqueo y lavado de activos. No solo quería irse, sino también arrebatarles la riqueza que habían acumulado juntos como pareja, junto con cualquier ganancia ilegal que la empresa pudiera tener, todo para llenar el pozo sin fondo de Wendy. La ira corría por sus venas como lava fundida, amenazando con consumirla. Pero Ashley se mordió el labio inferior con fuerza, el sabor metálico de la sangre se expandía por su boca, obligándose a calmarse. La ira no solucionaba nada, solo empeoraba las cosas. Lo que necesitaba era absoluta racionalidad y acción precisa. Le temblaban los dedos, pero con una determinación inquebrantable, cifró y guardó una copia de seguridad de estas fotos una a una en un espacio privado y cifrado en la nube, solo conocido por ella, usando su viejo Nokia. Al terminar, apagó el teléfono y lo escondió en el fondo de la estantería, como si nada hubiera pasado. De vuelta en la fría habitación de invitados, Ashley yacía en la estrecha cama individual, mirando el techo oscuro con los ojos bien abiertos. Los ronquidos de Miles llegaban débilmente desde el dormitorio principal. En la oscuridad sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente, no la mirada dócil y confusa de antes, sino una mirada de hielo y fuego, serena y penetrante. Recopilar pruebas era solo el primer paso. ¿Cómo usar esa evidencia para asestarle a Miles el golpe más letal e irreparable? ¿Cómo asegurar el mayor beneficio para ella y Nina? De repente un nombre le vino a la mente, Lucas. El rival más feroz de Ijon Technology en el sector de los hogares inteligentes, el joven líder de Yuan Technology, conocido por su aguda perspicacia y tácticas despiadadas. Ashley recordó que en una gala benéfica de la industria, Miles se emborrachó y presumió de cómo Lucas fue el primero en señalar con insistencia una posible falla en uno de los algoritmos centrales de Ijon Technology, lo que casi les hizo perder un pedido importante. La forma en que Lucas la miró entonces. Ashley recordó con atención. No era la mirada que uno le dedicaría a una ama de casa despreocupada. Era más bien una mirada llena de curiosidad y un arrepentimiento apenas perceptible. Lucas necesitaba la debilidad de Ijon, necesitaba la oportunidad de asestarle un golpe fatal a Miles. Y ella sostenía en sus manos el detonador lo suficientemente poderoso como para destruirlo. El enemigo de mi enemigo podría quizás convertirse en un aliado temporal. Al menos, la palanca más poderosa para forzar la fortaleza podrida que era Miles. Una vez que este pensamiento arraigó, creció salvajemente como la maleza. Ashley rió en silencio en la oscuridad, con una sonrisa fría y llena de fuerza. Miles, ¿crees que tus rivales solo existen en el mercado? Tu mayor enemigo duerme en la habitación de al lado, afilando sus garras. 3 días después, en la última planta del prestigioso edificio de oficinas Yundin International, en el centro de la ciudad, se encontraba la oficina del director ejecutivo de Yuan Technology. Afuera, tras un enorme ventanal que iba del suelo al techo, se extendía el bullicioso horizonte de la ciudad. La luz del sol entraba a raudales, pero no lograba disipar la fría y dura textura del interior, donde el metal y la tecnología se entrelazaban. Ashley estaba sentada en un costoso sofá italiano de cuero genuino, con la espalda perfectamente recta.
Llevaba un traje de cachemira blanco roto, finamente confeccionado, sobrio pero exquisito, con su larga melena meticulosamente recogida en la espalda, dejando al descubierto un cuello esbelto. Su rostro lucía un ligero toque de maquillaje, justo el suficiente para disimular el cansancio de los últimos días, dejando solo sus ojos, serenos como un charco profundo, con una extraña serenidad nacida de una determinación a muerte. Este atuendo era la armadura de batalla que había adquirido con tanto esfuerzo con sus últimos ahorros secretos. No podía presentarse ante Lucas como la esposa abandonada de Miles. Lucas estaba sentado tras un amplio escritorio, vestido con un impecable traje gris oscuro, la corbata desabrochada y el primer botón de la camisa desabrochado con naturalidad. Parecía más joven e imponente que en las revistas financieras. En ese momento se inclinó ligeramente hacia adelante, sus finos dedos entrelazados sobre la mesa, su mirada penetrante como un bisturí, escrutando descaradamente a la inesperada invitada que tenía ante sí. La señora Ashley, con su voz baja y melodiosa, con un matiz de diversión, la señora Miles. Una visitante bastante inusual. Enfatizó deliberadamente el título de señora Miles, mientras sus ojos escudriñaban el anillo de bodas que aún llevaba en el dedo anular, con una leve y ambigua sonrisa dibujando una curva en la comisura de sus labios. Me pregunto qué viento habrá llevado a la esposa del jefe de Hihon Technology a la guarida de su competidor. ¿Ha venido a desafiar a Miles? ¿O a espiar secretos militares? Sus palabras fueron tajantes, una especie de sondeo y una advertencia. Ashley sostuvo su mirada sin dudarlo un instante. Incluso ajustó un poco su postura, aparentando más serenidad. Señor Lucas, está bromeando. Estoy aquí hoy representándome solo a mí misma, Ashley. No tiene nada que ver con la identidad de la esposa del jefe de Hihon. Sacó una memoria USB negra, normal y corriente sin marcas, de su bolso Hermes Kelly, un regalo poco entusiasta de Miles en su 5º aniversario de bodas, y la deslizó con cuidado por la superficie pulida y espejada de la mesa hacia Lucas. La memoria USB brillaba tenuemente a la luz del sol. En su interior, la punta del dedo de Ashley tocó la memoria USB. Había 3 copias electrónicas de contratos de compra falsos firmados entre Hihon Technology y Chensey Trading durante los últimos 18 meses, junto con capturas de pantalla que registraban el flujo de fondos correspondiente. Las estimaciones preliminares sitúan el importe de la transacción falsificada en más de 28 millones. El dinero finalmente, a través de una compleja ruta offshore, terminó en la misma cuenta privada. Los dedos entrelazados de Lucas se crisparon casi imperceptiblemente, con un destello de genuina sorpresa en sus ojos, que pronto fue reemplazado por un escrutinio más profundo. No buscó de inmediato el USB, en cambio, se recostó en su silla, con una postura aparentemente relajada, pero con la mirada agudizada como la de un halcón clavada en su presa. O alargó el sonido con un toque de apreciación. Señora Ashley, las palabras no bastan. Dejando a un lado la autenticidad de esta evidencia, el simple hecho de que guarde los secretos comerciales más importantes de sus suegros, llamémoslos secretos por ahora, y que me los presente a mí, su enemigo jurado, hace que su motivo sea bastante intrigante. ¿Venganza? Arqueó una ceja con una mirada penetrante como si leyera el alma. ¿Guerra? ¿Tienes algún otro plan? El señor Lucas es realmente directo y conciso. A Ashley no le sorprendió su reacción. Al tratar con un tigre, ¿cómo no ser cauteloso? Se inclinó ligeramente hacia adelante bajando la voz, cada palabra era clara y fría. El motivo es simple, Miles está transfiriendo sistemáticamente los bienes conyugales y utilizando la plataforma de la empresa para blanquear dinero ilegalmente. Su amante Wendy es la beneficiaria final. Planea liberarse por completo después de completar la transferencia de bienes pronto. Hizo una pausa, mirando fijamente a los ojos insondables de Lucas. Mis exigencias también son muy claras. Primero, antes de que Miles detone esta bomba de relojería, quiero la parte legalmente reconocida que nos pertenece a mí y a mi hija, para asegurar nuestra paz mental por el resto de nuestras vidas. Segundo, su mirada repentinamente afilada como una cuchilla, quiero que Miles pague un precio que no pueda soportar por todo lo que ha hecho. Arruinó su reputación, lo perdió todo. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. Solo el aire acondicionado central emitía un leve susurro. La luz del sol proyectaba sombras contrastantes sobre el perfil nítido de Lucas. Tras un largo momento, Lucas soltó de repente una risa baja,
un sonido algo abrupto en la oficina vacía. Extendió la mano apretando la pequeña memoria USB entre dos dedos, haciéndola girar con naturalidad, pero con la mirada fija en Ashley. Señora Ashley, o mejor dicho Ashley, cambió su forma de dirigirse a ella, con un sutil e indescriptible significado insinuándose en su tono. Me has sorprendido. Este regalo de reunión tiene su peso. Jugueteó con la memoria USB. ¿Pero por qué crees que te ayudaría? ¿Solo porque soy el rival de Miles? Acabar con él sin duda beneficiaría a In-jun, pero, ¿y los riesgos? ¿Cómo puedes garantizar que esto no es una trampa que tú y Miles tendieron juntos contra mí? Al fin y al cabo, una pareja que se enfrenta, una táctica de mártir, no es nada nuevo en el mundo de los negocios. Solo por esto. Ashley estaba bien preparada. Sacó su teléfono, sacó una foto y giró la pantalla hacia Lucas. La foto era una imagen nítida y ampliada del borrador del escritorio de Miles, que mostraba un boceto de la ruta de lavado de dinero del banco clandestino, junto con una marca evidente, después de la operación. Este es su propio plan de transferencia de activos dibujado a mano con una fecha reciente. Señor Lucas, usted lleva años dedicándose al mundo empresarial, así que no debería ser difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Ashley retiró su teléfono con un tono decidido, como si estuviera quemando puentes tras ella. ¿Y la táctica del mártir? Mi hija es mi única debilidad, y la única línea con la que jamás me arriesgaría. No tengo escapatoria, señor Lucas. No me importa si perecemos junto con él. Pero me aseguraré de que Nina reciba sana y salva lo que se merece. Su mirada era abierta y feroz, ardiendo con el coraje feroz de una madre bestia que protege a su cachorro y la locura de una persona llevada al límite. Fue esta locura la que le sirvió de respaldo más genuino. Los dedos de Lucas dejaron de girar la memoria USB. Miró a Ashley con sus ojos profundos llenos de emociones complejas, cálculos, intrigas y quizás una leve, apenas perceptible, admiración. El riesgo es realmente grande, dijo Lucas finalmente, recuperando su voz tranquila. Pero la recompensa parece igual de tentadora. Se inclinó hacia adelante con la mirada afilada como una espada. Dime tu plan. Y necesito algo más concreto, algo que pueda asestar un golpe fatal. Un simple problema financiero como mucho lo dejará incapacitado, le impondrá multas, tal vez lo lleve a la cárcel unos años. Eso no es suficiente ni mucho menos. Quiero que las barreras tecnológicas fundamentales de la tecnología, Kyong, se derrumben por completo. El corazón de Ashley dio un vuelco. Sabía que había llegado el momento crítico. Lo que Lucas quería era destruir por completo los cimientos de Kyong. Esto fue más duro de lo que ella había anticipado y se alineaba perfectamente con su objetivo final, asegurar que Miles nunca volviera a levantarse. El activo más valioso de Miles es el sistema central de hogar inteligente Lynxi, desarrollado por su equipo. A principios del mes que viene, Kyong firmará un acuerdo de cooperación exclusivo con Hongyuan Real Estate, que abarca sus propiedades de lujo en todo el país, con un valor contractual superior a los 500 millones. La voz de Ashley bajó aún más, transmitiendo una calma desesperada. Miles lo ve como su baza para volver, y actualmente es su único recurso para obtener dinero rápidamente y apoyar su plan de escapar con Wendy. La mirada de Lucas se agudizó al instante, cortando como una cuchilla. Adelante. Puedo conseguir rutas de acceso y claves para la biblioteca final de algoritmos del sistema Lynxi, cuya entrega está prevista para Hongyuan el próximo mes. Además, puedo hacer que tu gente entre en contacto con él sin querer, sin que Miles se dé cuenta. Tú decides cuándo. La condición es, enfatizó, que debo asegurarme de que antes de recibir mi parte del acuerdo de la propiedad, y de que los fondos estén seguros en mis manos, Miles no detecte ningún indicio de esto. Necesito que te coordines con mi agenda y actúes en sintonía. Esta fue una apuesta meticulosamente calculada. Tenía que convertirse en la mecha más peligrosa, a la vez que se aseguraba de estar a salvo antes de que la bomba detonara. Lucas guardó silencio. Se recostó en su silla con la mirada perdida en el vasto paisaje urbano que se extendía tras la ventana, mientras sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre el escritorio, creando un ritmo suave y constante. El aire en la oficina era denso, casi sofocante. El tiempo transcurría, segundo tras segundo. Finalmente Lucas apartó la mirada y volvió a centrarse en el rostro de Ashley.
Una sonrisa fría y ferozmente agresiva se dibujó lentamente en las comisuras de sus labios. Ashley, eres más interesante de lo que pensaba. Este juego tú y yo lo jugaremos juntos. Se levantó, rodeó el enorme escritorio y le extendió la mano a Ashley. La luz del sol perfilaba su figura alta e imponente, irradiando un aura de control absoluto. Un placer hacer negocios. Tengo muchas ganas de ver la expresión de Miles cuando reciba este gran regalo de nuestra parte. Ashley miró esa mano con nudillos, símbolo de gran fuerza, respiró hondo y sin dudarlo, extendió la mano para estrecharla de él. Un placer hacer negocios, señor Lucas. Su voz era fría y resuelta a partes iguales. El prólogo de Bailando con Lobos comenzó oficialmente con este apretón de manos. El aire estaba cargado con el preludio de pólvora y sangre. El apartamento de Wendy estaba ubicado en la exclusiva comunidad de Yunchi Garden, en el centro de la ciudad, donde cada centímetro de terreno era precioso. A través del enorme ventanal, que iba del suelo al techo, se extendía un deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad, con luces brillantes reflejándose en la suntuosa decoración interior. Costosas alfombras persas, sofás de cuero genuino importados de Italia, lámparas de araña de cristal que proyectaban una luz de ensueño, el aire impregnado de un incienso dulce y empalagoso y el aura vacía que creaban las pilas de dinero. Miles se hundió en el mullido sofá, sosteniendo una copa de vino tinto caro en una mano, mientras que la otra se posaba inquieta sobre el suave hombro de Wendy, quien se inclinaba perezosamente a su lado. Wendy llevaba un camisón de seda, su cabello rizado caía como algas, su maquillaje exquisito y sus ojos brillaban con un encanto deliberadamente practicado. Miles, mira este lugar, susurró deslizando la pantalla de su teléfono para ampliar una imagen para que Miles la viera. La imagen mostraba una lujosa villa en una isla privada del Pacífico Sur, con mar turquesa y arena blanca, de una belleza deslumbrante. La agente dijo que si actuábamos ahora conseguiríamos el mejor lugar. Frente al mar, rodeados de flores primaverales, solos los dos, mientras hablaba, su cuerpo apretado contra el abrazo de Miles, su aliento fragante como orquídeas. Miles entrecerró los ojos al ver la foto, imaginando una vida con la belleza a su lado en ese paraíso, con una creciente sensación de satisfacción y vanidad creciendo en su interior. Tomó un sorbo de vino y agitó su enorme mano con decisión. Cómpralo siempre que te guste. Wendy, te lo dije, te pagaré todo lo que te debo multiplicado por 1000. En cuanto solucione este último problema, nos iremos de inmediato, nadie nos encontrará jamás. ¿En serio? Miles, eres maravilloso. Los ojos de Wendy brillaron con avidez, y sus labios rojos le dieron un sonoro beso en la mejilla. ¿Y qué hay del yate? El Sunseeker Predator 120 que me había gustado, pronunció la última sílaba con un tono coqueto y encantador. Cómpralo. Miles, embriagado por este momento tierno y el alcohol, declaró con grandilocuencia, cómpralos todos. Tú, Wendy, te mereces lo mejor. No te preocupes por el dinero, muy pronto, habrá una suma enorme. Bajó la voz, lleno del orgullo de quien lo controla todo, ese gran contrato con Hong-Yuan, que se firmará a principios del mes que viene, 500 millones. En cuanto llegue el depósito podremos actuar de inmediato. Esa Ashley de cara amarilla y ese pequeño gorronero. Me encargaré de ellos, les dejaré lo justo para que sobrevivan. Rió triunfalmente como si ya imaginara un futuro brillante, escapar con una belleza y vivir sin preocupaciones, completamente ajeno al cálculo fugaz y la insatisfacción que brillaron en los ojos de Wendy al oírlo, lo justo para que sobrevivan. Miles, eres increíble. Wendy reprimió su disgusto, su rostro volvió a llenarse de una sonrisa de admiración, mientras su dedo trazaba círculos en el pecho de Miles. Pero aún estoy un poco preocupada. ¿Esa Ashley de verdad no se ha dado cuenta de nada? Y Lucas, he oído que últimamente ha estado haciendo cosas importantes, siempre pendiente de Hijón. ¿A ella? Miles, borracho con el alcohol inflando su arrogancia al extremo. ¿Qué más puede hacer aparte de comprar comida, cocinar y cuidar a los niños? Ni siquiera entiende los libros de contabilidad si se los enseñas. ¿Y Lucas? Un destello de amenaza brilló en sus ojos, rápidamente reemplazado por desprecio. Por mucho que patalee y grite, no puede quebrantar los cimientos de Hijón. El sistema Lean 11 es nuestra mejor baza, simplemente no puede superar la barrera técnica a corto plazo.
Una vez firmado el contrato de Hongyuan y con los fondos disponibles, transferiré inmediatamente el equipo central y los datos técnicos en secreto. Para entonces Lucas se quedará mirando con impotencia el vacío de Hijón. Su entusiasmo crecía a medida que hablaba, como si ya viera la furiosa frustración de Lucas. Wendy, puedes estar tranquila al 120%. Todo está bajo mi control. En cuanto a Ashley, ya encargué a alguien que redactara el acuerdo de divorcio. En cuanto llegue el dinero de Hongyuan, se lo daré inmediatamente. Si es sensata, aceptará esa miseria y desaparecerá en silencio. ¿Y si no? Un brillo feroz brilló en sus ojos y su voz se apagó, pero el significado era claro. Wendy se acurrucó contra él con una dulce sonrisa en el rostro, pero en el fondo de sus ojos se adivinaba frío cálculo y codicia. Ella ronroneó, es claro que confío en ti. Pero por si acaso, ¿qué tal si me transfieres algo de dinero primero? ¿Dejaré el depósito para la isla y el yate? Es mejor evitar problemas inesperados. Bien. Bien. Lo que tú digas. Miles estaba encantado, sacando su teléfono y jugueteando con él como si estuviera borracho. Te transferiré 5 millones primero, no 8 millones. Wendy, sígueme y espera a disfrutar de la buena vida. Tenía la lengua espesa y los dedos rozaban la pantalla. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en el apartamento de alquiler temporal que Ashley había alquilado, el ambiente era completamente diferente. No había decoración lujosa, solo lo esencial, que emanaba una calma tensa antes de la tormenta. Ashley estaba sentada frente a la computadora, el pálido resplandor azul de la pantalla se reflejaba en su rostro inexpresivo, frío y concentrado. En la pantalla se veía la grabación de vigilancia a la que acababa de acceder remotamente desde la computadora del estudio de Miles, usando su contraseña débil, eternamente inalterada, la combinación de cumpleaños de Nina. La grabación mostraba claramente la interfaz de la aplicación de banca privada que Miles estaba operando, una transferencia de 8 millones, cuyo destinatario figuraba como WD. En la otra laptop frente a ella, varias ventanas estaban abiertas, un almacenamiento en la nube cifrado que contenía todas las copias de seguridad de las evidencias que había recopilado, una aplicación de comunicación encubierta cuyo único contacto era y la interfaz de inicio de sesión para el sistema OA interno de Kyong Technologies, donde había configurado una puerta trasera usando los permisos de Miles. Su teléfono vibró. Ashley lo miró, era un mensaje cifrado de Lucas, que contenía solo una breve frase y un tiempo, el viento se levanta. Mañana a las 9 en punto. Había llegado la hora. El equipo de Lucas estaba listo, solo esperaba su señal. Ashley respiró hondo con la mirada penetrante como un cuchillo desenvainado. Echó un último vistazo a los paquetes de pruebas, cuidadosamente clasificados en la nube, la carpeta de transacciones falsas, copias escaneadas de contratos falsos de Chenky Trading, documentos logísticos falsificados y un gráfico de seguimiento del flujo de fondos, señalando la cuenta de Wendy. La carpeta privada de malversación de fondos, registros de grandes transferencias desde la cuenta personal de Miles a Wendy para pagos de casas, bienes de lujo, depósitos de yates, etc., con fuentes etiquetadas como fondos de reserva de la empresa y honorarios especiales de consultoría, y capturas de pantalla de correos electrónicos cifrados entre él y cambistas clandestinos. Carpeta de asuntos fiscales, informes detallados de la ocultación deliberada de ingresos y la inflación de costos por parte de Kyong Technologies durante los últimos 3 años, datos financieros originales exportados en secreto por ella, junto con las correspondientes hojas de cálculo de evasión fiscal, que involucran una suma enorme. Carpeta de fugas de información principal, vacía. Esta etapa está reservada para Lucas. Confirmado. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado como si interpretaran una sinfonía silenciosa de la muerte. Paso 1. Abrió la plataforma de declaración de impuestos y el portal de quejas en línea de investigación económica. El informe preparado, el resumen de las pruebas principales, se cargó con precisión, acompañado de un enlace en la nube completamente cifrado al paquete de pruebas y la contraseña de extracción. En el campo de información del denunciante, dudó una décima de segundo antes de introducir con decisión el nombre y la identidad de Ashley. Esta vez, ya no se escondería en las sombras, sino que se mantendría firme y arrastraría personalmente a este hombre mentiroso al abismo. Motivo del informe:
Kyong Technology y su controlador, Miles, son sospechosos de evasión fiscal masiva, malversación de fondos, apropiación indebida de fondos de la empresa, falsificación de documentos financieros y blanqueo de capitales. Haga clic en enviar. La pantalla parpadeó brevemente mostrando la información del informe/caso enviado correctamente. Paso 2. Inició sesión en la puerta trasera del sistema Kyong-OA y encontró la ruta de acceso de mayor nivel a la biblioteca de algoritmos centrales del sistema Ling-11. Miles había abierto temporalmente esta ruta a un ingeniero de confianza para demostrar su destreza técnica en el proyecto Hongyuan, pero Ashley la interceptó y copió en secreto. Envió la información de la ruta junto con una clave de un solo uso para la tarifa de contacto a través de esa aplicación de comunicación cifrada. El mensaje se envió y al instante apareció como entregado. Paso 3. Abrió su teléfono y marcó el número del abogado William. La llamada se conectó rápidamente. William, soy yo, Ashley. Su voz era tranquila, sin rastro de emoción. Es el momento adecuado. Por favor, presenten ahora mismo el acuerdo de divorcio que preparamos, junto con la solicitud de preservación de bienes, la solicitud de custodia de Nina y toda la documentación al tribunal. Sí, ahora mismo. Tras terminar todo esto, Ashley cerró su portátil y se recostó en su silla. La habitación estaba en un silencio sepulcral, llena solo del latido constante y potente de su propio corazón, un latido tras otro, como tambores de guerra resonando en un campo de batalla silencioso. Al otro lado de la ventana, las luces de neón de la ciudad aún parpadeaban, la noche era densa y oscura como la tinta. Una tormenta que había orquestado meticulosamente tocaba tierra silenciosamente en esta noche aparentemente tranquila. Las afiladas hojas de las investigaciones fiscales y económicas estaban desenvainándose, la cacería de Lucas había comenzado y la justicia ya estaba en marcha. Miles seguía perdido en su refugio, soñando dulces sueños de malversación y desenfreno, sin percatarse de que los cimientos bajo sus pies estaban siendo excavados poco a poco por las manos de su propia esposa. Ashley se acercó a la ventana, contemplando la vasta e indiferente ciudad que se extendía a sus pies. Su reflejo brillaba en el cristal, sus ojos fríos y decididos, una leve, casi imperceptible curva tirando de la comisura de sus labios, lo suficientemente sutil como para helar a sus adversarios hasta los huesos. Buenas noches, Miles. Habló en silencio al vacío, que tus pesadillas se hagan realidad. A las 9 de la mañana, la luz del sol se filtraba a través del muro cortina de cristal de la sede de Kyong Technology, proyectando un falso resplandor dorado sobre la espaciosa y luminosa zona de oficinas. Los empleados acababan de terminar su reunión matutina, el aroma del café se mezclaba con el ruido de los teclados, y todo parecía tan ajetreado y ordenado como siempre. Miles estaba sentado en su oficina de director ejecutivo con vistas a la mitad del centro de la ciudad, con un dolor de cabeza por la resaca latiendo en sus sienes. Las dulces palabras y los coquetos mensajes de Wendy exigiendo el pago completo del yate aún parpadeaban en la pantalla de su teléfono. Irritado, se frotó la frente a punto de llamar a su asistente para ultimar los detalles del contrato de Hongyuan. Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe contra la pared. Entró Tom, el director financiero al que había ascendido personalmente. Este confidente normalmente tranquilo y experimentado, ahora estaba pálido como una sábana, con la frente cubierta de sudor frío, labios temblorosos, incapaz de hablar con claridad. Miles. Hay un gran problema. Una repentina pesadumbre se apoderó del corazón de Miles, una opresión que lo agarró al instante. ¿Por qué el pánico? Se ha derrumbado el cielo. Habla claro. Hacienda, la agencia tributaria. Y la investigación económica. Han llegado varios vehículos. La gente ya está abajo. La voz de Tom se quebró por las lágrimas, le temblaba el dedo al señalar por la ventana. Miles se levantó de golpe corriendo hacia el gran ventanal. Afuera, varios vehículos con insignias policiales estaban estacionados silenciosamente a la entrada del edificio Kyong. Las puertas se abrieron y un grupo de personas con uniformes oscuros y expresión solemne salió en fila india. Sus pasos eran firmes y potentes con una autoridad incuestionable, mientras se dirigían directamente a la entrada del edificio. El hombre a cargo sostenía una gruesa carpeta grabada con el emblema nacional. Esa imagen golpeó la retina de Miles como un frío martillo de hierro. Sintió un escalofrío que le subía desde la planta de los pies hasta la coronilla, helando cada fibra de su ser.
¿Cómo es posible?, murmuró con incredulidad, con la mente en blanco. Había creído que todo era infalible, la compleja ruta de las transferencias de fondos, las transacciones entre partes relacionadas, hábilmente disfrazadas. ¿Cómo pudieron atraparlos tan rápido? ¿Y fueron directos a su puerta? El teléfono de la oficina sonaba sin parar, como un toque de difuntos. Miles se despertó de golpe y agarró el auricular. El señor Miles. Es malo. La voz del director de ventas estaba llena de pánico absoluto. Hong-Yuan. Hong-Yuan Real Estate acaba de llamar. Anunciaron unilateralmente la terminación de nuestra cooperación. Dijeron que nuestro algoritmo principal presenta graves riesgos de seguridad. Recibieron un correo electrónico anónimo con fragmentos de la versión final del código principal de Linksy que se supone entregaremos el próximo mes. Además, el informe de vulnerabilidad de prueba de nuestro sistema. El correo decía que nuestra tecnología es un castillo de arena. Su departamento legal ya envió una carta de un abogado, amenazándonos con responsabilizarnos por fraude e incumplimiento de contrato. 500 millones de contrato perdidos. ¡Boom! Miles sintió como si un trueno le resonara en la oreja. Hong-Yuan terminando la cooperación. ¿Se filtró el código principal? ¿Se expusieron vulnerabilidades técnicas? ¿Cómo era posible? Esa era su única esperanza de recuperación. La fuente de ingresos más importante de su plan. El billete de avión para que él y Wendy escaparan a la libertad. La mano que agarraba el micrófono temblaba violentamente, sus nudillos se blanqueaban por la tensión. ¿Quién era? ¿Quién demonios? La oficina de Hacienda, la investigación económica, la ruptura de la cooperación con Hong-Yuan, la filtración del código central, esta serie de golpes sincronizados al instante, no era casualidad. En un instante un nombre se deslizó en su mente como una serpiente venenosa: Lucas. Solo él. Solo él tenía el motivo o la capacidad para atacar con tanta precisión las defensas tecnológicas centrales de Hihon. Lucas. De verdad mereces morir. Los ojos de Miles se enrojecieron mientras soltaba un rugido bestial, estrellando violentamente el teléfono que tenía en la mano contra la pared. El costoso teléfono fijo personalizado se hizo añicos al instante. Pero el desastre apenas comenzaba. La puerta de la oficina se abrió de nuevo, y esta vez no fue Tom quien entró, sino dos funcionarios con uniformes de Hacienda y dos con uniformes de Seguridad Pública de Investigación Económica. Sus expresiones eran serias, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Señor Miles? El inspector de Hacienda principal mostró su placa con voz fría. Somos de la Oficina Municipal de Inspección de Hacienda. Estamos investigando a usted y a Hihon Technology por presunta evasión fiscal masiva. Por favor, coopere. Los investigadores de delitos económicos que estaban a su lado también mostraron sus placas. Miles, somos de la División de Delitos Económicos de la Oficina Municipal de Seguridad Pública. Se le sospecha de malversación de fondos, apropiación indebida de fondos, lavado de dinero y otros delitos económicos. Estamos aquí para citarlo conforme a la ley. Por favor, vengan con nosotros. No le sacaron las esposas frías de inmediato, pero los grilletes invisibles ya pesaban mucho alrededor del cuello de Miles. No. No puedes hacer esto. Soy inocente. Esto es una trampa. Miles rugió histéricamente como una bestia atrapada, luchando por liberarse de los oficiales que lo sujetaban. Quiero un abogado. Quiero ver a mi abogado. Sus esfuerzos parecían pálidos y ridículos ante los agentes del orden bien entrenados. Toda la oficina hacía tiempo que se había sumido en el caos. Los empleados asomaban la cabeza presas del pánico, viendo a su otrora confiado y enérgico jefe ahora rodeado como un perro apaleado, con el rostro ceniciento y la mirada vacía. En ese momento de absoluta confusión, el teléfono de Miles empezó a vibrar descontroladamente. Instintivamente bajó la mirada, la pantalla mostraba el nombre de Wendy. Un tenue rayo de esperanza brilló como una luz moribunda. Wendy. Su Wendy. Aún la tenía. Mientras estuviera allí. Aferrándose a su último salvavidas, reunió todas sus fuerzas para liberarse un instante y respondió al llamado con voz ronca y urgente: Wendy. Wendy, escúchame. Algo ha pasado aquí.
Miles. La voz al otro lado del teléfono era aguda, áspera y con un tinte de pánico, algo que Wendy nunca había mostrado antes. Lo interrumpió por completo. ¿Qué demonios hacías ahí fuera? La policía vino a buscarme. Me preguntaba por mi relación contigo. Me preguntaba por esos traslados. Acabo de recibir un aviso del banco. Todas mis cuentas están congeladas. No se puede tocar ni un solo centavo del dinero que me transfirieron. La isla que reservé. Mi yate. Todo está arruinado. Eres un mentiroso. Un pedazo de basura sin valor. Me has arruinado. Miles se sintió como si le hubiera caído un rayo paralizado. Escuchaba al otro lado de la línea a su amante antes tierno y gentil, que ahora lo maldecía como una arpía, cada palabra como una daga venenosa que se le clavaba en el corazón. Miles, te lo digo. Terminamos. Completamente terminados. Tu desastre no tiene nada que ver conmigo. No sé nada. No vuelvas a buscarme. Te odio. El agudo grito de Wendy le atravesó los tímpanos, seguido inmediatamente por el chasquido de la llamada al colgar. Bip, bip, bip. La señal de ocupado sonó como una muerte que se acercaba a Miles. El teléfono se le resbaló de las manos, golpeando el suelo con un crujido seco, y la pantalla se hizo añicos. Sentía como si le hubieran arrancado la columna vertebral, las piernas le fallaron y retrocedió unos pasos, estrellándose con fuerza contra el frío escritorio. Los costosos bordes de palisandro se le clavaron dolorosamente, pero no era nada comparado con la abrumadora desesperación y el frío que le oprimían el pecho. Se acabó. Todo se acabó. La empresa, la riqueza, la amante, la libertad, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, incluso a riesgo de infringir la ley, se derrumbó como una cadena de dominó derribada en menos de una hora, rompiéndose en un caos. Levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre escudriñando el entorno. Los rostros severos de los agentes de investigación fiscal y económica, las miradas aterrorizadas pero desdeñosas de los empleados al otro lado de la puerta, los fragmentos del nombre de Wendy en la pantalla rota del teléfono. Todo se retorció en una enorme red burlona que lo atrapó con fuerza, privándolo del aire. De repente se cubrió la cara, su cuerpo se encogió incontrolablemente hacia adentro, sus hombros se sacudieron violentamente mientras un gemido desesperado y reprimido, como el de una bestia moribunda, escapaba de su garganta. Ese sonido resonó por la oficina, sumida en un silencio sepulcral, llena de un arrepentimiento infinito, ira y un colapso total. 3 días después, frente a la fría sala de interrogatorios de la Unidad de Investigación Económica de la Oficina Municipal de Seguridad Pública, el pasillo estaba impregnado de un olor a desinfectante y una atmósfera tensa y opresiva. A Miles le concedieron la libertad bajo fianza temporalmente, pero había cambiado por completo. Su costoso traje le colgaba arrugado, como un saco que no le quedaba bien. Tenía el pelo grasiento y despeinado, la barba descuidada, las cuencas de los ojos hundidas e inyectadas en sangre. El rostro antes vivaz, ahora era solo una máscara de decadencia y falta de vida. En tan solo 3 días, parecía haber envejecido 20 años. La empresa fue clausurada, las cuentas congeladas, la reputación arruinada, y Wendy parecía haberse desvanecido en el aire, su teléfono bloqueado y su casa vacía. En ese momento comprendió de verdad lo que significaba ser traicionado por todos, abandonado por sus parientes, sin riquezas ni amigos. Salió tambaleándose de la sala de interrogatorios como un cadáver ambulante. La luz cegadora del sol entraba a raudales por la ventana al final del pasillo, haciéndole entrecerrar los ojos incómodo. Entonces la vio. Ashley. Estaba allí bajo la luz del sol, como un retrato meticulosamente pintado. Vestida con una sencilla pero sofisticada falda de traje blanco perla, su figura esbelta y erguida se perfilaba a la perfección. Su larga cabellera, elegantemente recogida, dejaba al descubierto una frente tersa y un cuello elegante. Su rostro lucía un maquillaje ligero, pero su tez era excepcionalmente bella, sus cejas y ojos irradiaban una luminosidad y una naturalidad sin precedentes. En la mano sostenía una delgada carpeta manila. El aura que emanaba era de calma, fuerza y una agudeza tan intensa que era casi insoportable mirarla, como si renaciera de las cenizas. Permaneció en silencio con la mirada serena y firme mientras lo observaba, como si fuera un completo desconocido.
Sin resentimiento, sin ira, ni la más mínima emoción. Era una indiferencia distante, fruto de una entrega total. El corazón de Miles se sentía como si una mano helada lo hubiera agarrado con fuerza. Abrumado al instante por una inmensa humillación, rabia y un pánico indescriptible. ¿Cómo podía estar allí? ¿Cómo podía seguir luciendo tan radiante e impecable? Ashley. Se abalanzó sobre ella como una bestia acorralada, furiosa, gruñendo mientras intentaba agarrarla del brazo con los ojos llenos de un odio venenoso. «¿Eres tú, no? Estás detrás de todo esto. Hacienda. Te ahorqué por terminar la colaboración. La filtración del código. Es lo único que estás haciendo. Eres una mujer malvada. Quieres destruirme. Destruir mi empresa. Destruye todo lo que tengo». En cuanto se abalanzó, Ashley retrocedió con increíble agilidad, con movimientos tan gráciles que parecía como si estuviera esquivando a una basura inmunda. Un guardaespaldas alto con traje negro enviado por Lucas, se colocó en silencio medio paso delante de ella, con la mirada fría fija en Miles. «Señor Miles, por favor, moderación». La voz del guardaespaldas era baja, pero con un inconfundible aire de intimidación. Miles quedó paralizado por esa mirada, demasiado asustado para avanzar, solo capaz de mirar ferozmente a Ashley, con el pecho agitado mientras jadeaba como un pez fuera del agua. Solo entonces Ashley alzó la vista, con una mirada serena que se posó en el rostro contorsionado de Miles. Esa mirada le provocó un escalofrío que le recorrió los huesos. Miles, su voz era clara y firme, resonando con fuerza en el pasillo vacío: denunciar la evasión fiscal y la malversación de fondos es el deber de todo ciudadano. En cuanto a filtrar los secretos de Ijon Technology y aún por terminar la cooperación, una leve y aguda curva se dibujó en la comisura de sus labios. Eso solo demuestra que tu imperio empresarial está construido sobre terreno fértil y que tus oponentes son demasiado fuertes. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mientes. Los ojos de Miles estaban inyectados en sangre, sus dientes rechinaban con un áspero castañeteo. Sin tu ayuda interna, ¿cómo podría Lucas tener una alianza interna? Ashley lo interrumpió como si acabara de oír algo completamente ridículo. Negó con la cabeza ligeramente, con un rastro de burla compasiva en la mirada. Miles, te sobreestimas y subestimas a los demás. 10 años de matrimonio, y solo veías a la mujer de rostro pálido afanándose alrededor de la estufa, sin notar ni una sola vez la luz en sus ojos. Lo que creías una ignorancia aburrida era solo una fachada que ignorabas deliberadamente para satisfacer tu lamentable vanidad. Ella dio un pequeño paso al frente y el guardaespaldas se hizo a un lado instintivamente. Ashley, con suavidad, pero con el peso de 1000 libras, colocó el sobremanila que llevaba en la mano sobre el pecho agitado de Miles. «Fírmalo», dijo secamente, como si comentara el buen tiempo de hoy. «El tribunal ya ha aceptado y aprobado preliminarmente nuestro acuerdo de división de bienes. Todos sus bienes embargados o congelados serán liquidados y divididos según los procedimientos legales. La parte que nos pertenece a Nina y a mí no se reducirá ni un céntimo. En cuanto a usted». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada su rostro demacrado. «Irte sin nada más que deudas es el destino que mereces. La custodia de Nina me pertenece. No eres digno de ser su padre». Miles bajó la cabeza, mirando el sobre, y luego alzó la vista hacia la mujer que tenía delante, familiar y a la vez extraña, hermosa y tan poderosa que le hacía temblar el corazón. De repente agarró el sobre como si se aferrara a una gota que colmaba el vaso, con los dedos temblorosos por el esfuerzo. «No. Ashley. No puedes hacer esto. Soy el padre de Nina. Ese dinero es por lo que trabajé tan duro». «¿Trabajo duro?». Ashley sonaba como si acabara de escuchar el chiste más grande del mundo. Ladeó la cabeza ligeramente con una mirada fría y penetrante. ¿Trabajar duro usando nuestros bienes conyugales para mantener a tu primer amor? ¿Trabajar duro falseando las cuentas para evadir impuestos? ¿Trabajar duro malversando fondos de la empresa para comprarle una isla y yates? Su voz se alzó de repente con una fuerza penetrante que le atravesó el corazón. «Miles, tu trabajo duro no es más que un crimen. Es el mayor insulto a los 10 años que le dediqué. Es el mayor daño para nuestra hija, Nina.
Sus palabras fueron como un martillo, dejando a Miles sin palabras. Su tez cambió de cenicienta a pálida como la muerte, su cuerpo se balanceaba como si estuviera a punto de desplomarse. Ashley ya no lo miraba. Levantó ligeramente la barbilla, revelando la elegante curva de su cuello como la de un cisne, con la mirada fija en la puerta iluminada por el sol al final del pasillo. En su rostro floreció una sonrisa genuina y sincera, de liberación y fuerza. Ahora su voz volvió a la calma, pero con una convicción firme y renacida que podía romper corazones. Entre tú y yo, todo está resuelto. Tras hablar, se dio la vuelta sin dudarlo. Sus tacones altos resonaron con firmeza contra las baldosas lisas y frías, produciendo un rítmico taconazo. Ese sonido era como el redoble de la victoria, golpeando los nervios de Miles. Su silueta erguida, perfilada por la luz del sol, irradiaba un brillo deslumbrante e inaccesible mientras caminaba resueltamente hacia la libertad y la vasta claridad que se extendían más allá de la puerta. Justo cuando estaba a punto de salir, el paso de Ashley flaqueó ligeramente. Sin mirar atrás, su voz fría se oyó con claridad, con una burla tenue pero mordaz que podría condenar a Miles a las profundidades del infierno. Por cierto. La curva perfecta de sus labios se elevó. De verdad tengo que agradecerte tu estupidez, Miles. Fueron tus propias manos las que forjaron mi renacimiento. Tras pronunciar esas palabras, no mostró ningún apego persistente. Dando un paso al frente, su figura se fundió por completo con la radiante luz del sol que brillaba fuera de la puerta, desapareciendo de la vista. No. Ashley, regresa. Explícate. Ashley. Miles soltó un grito de desesperación, intentando perseguirla, pero los guardaespaldas que tenía delante se erguían como torres de hierro, bloqueándole el paso. Solo pudo observar con impotencia cómo aquella figura resuelta desaparecía, viendo cómo el frío acuerdo de divorcio se le escapaba de las manos impotentes, esparciendo hojas de palabras en blanco y negro por el suelo. Como su vida destrozada. Sus piernas cedieron incapaces de sostenerlo más y con un golpe sordo, se desplomó en el frío suelo, agarrándose la cabeza con ambas manos, emitiendo un aullido desesperado y agonizante como el de una fiera. Ese grito resonó por el pasillo vacío, lleno de un arrepentimiento infinito y un colapso total. La luz del sol se filtraba fríamente por las altas ventanas, indiferente al caer sobre su figura encorvada, clavándolo por completo al abismo que había cavado con sus propias manos, un abismo llamado perder el amor y la fortuna. Al salir del opresivo edificio de la Unidad de Investigación Económica, la abrasadora luz del sol caía sin filtro, trayendo la vibrante calidez de principios de verano. Ashley entrecerró los ojos ligeramente adaptándose a esta larga niebla, a una claridad despejada. El aire olía a libertad, tan fresco que le dieron ganas de respirar hondo. Un Bentley Mulsanne negro discreto pero lujoso, se deslizó silenciosamente hasta la acera, deteniéndose justo frente a ella. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando el rostro definido de Lucas, marcado por una mirada penetrante y escrutadora. Su mirada hacia Ashley ya no era de mera evaluación y cálculo, sino de una admiración pura y descarada. Señora Ashley, dijo Lucas con voz profunda y una sonrisa tenue, casi imperceptible, esta obra ha terminado de forma espectacular. Ashley sostuvo su mirada con calma y confianza, e incluso le devolvió una sonrisa serena y serena. El señor Lucas vino personalmente a recogerme, ¿es porque teme que me escape en el último momento o le preocupa que mi servicio postventa sea deficiente? Lucas rió suavemente, un sonido inusualmente magnético dentro del habitáculo cerrado. Ambas cosas, bromeó a medias, luego su mirada se tornó seria. Pero ahora parece que mis preocupaciones eran completamente innecesarias. Su servicio ha sido perfecto, superó todas mis expectativas. Abrió la puerta del coche. ¿Subir? ¿Buscar un lugar para celebrar nuestra victoria compartida? Y, ya que estamos, ¿hablar del futuro? Hizo hincapié deliberadamente en la palabra futuro, con la mirada cargada de significado. Ashley no entró de inmediato. Se giró y echó una última mirada al edificio que tenía detrás, símbolo de la ruina total de Miles, con una expresión tranquila y serena. Esa pesada puerta encerraba no solo los vestigios de la libertad de Miles, sino también la oscura década de su vida, nublada por el engaño, la traición y el desprecio. Volvió a girarse hacia adelante con la mirada fija en la distancia, donde la aguardaban infinitas posibilidades. Celebrar está bien, pero yo decidiré el lugar.
Primero quiero ver mi nuevo punto de partida. Lucas arqueó una ceja, indicándole al conductor que arrancara el coche. ¿Nuevo punto de partida? Cuéntalo. El coche se incorporó al tráfico sin problemas. Ashley sacó su teléfono, abrió una foto y se la entregó a Lucas. La imagen mostraba un edificio independiente con un diseño innovador, ubicado en un parque tecnológico en expansión. Frente al edificio colgaba un logotipo nuevo, elegante y audaz: Nianjin Capital. Capital de Nianjin. Lucas pronunció el nombre con un destello de comprensión y una profunda admiración en la mirada. ¿Nina? La mirada de Ashley se suavizó. Mi recién nacida, su futuro. Solía estar pegado a la estufa, olvidando que alguna vez fui un estudiante destacado en finanzas. Ahora es hora de retomarlo. Su tono transmitía una confianza inquebrantable. Centrado en inversiones en innovación tecnológica en etapas iniciales, especialmente en hogares inteligentes y aplicaciones de IA. Lucas miró la foto y luego a la mujer a su lado, que había experimentado una transformación asombrosa en tan poco tiempo. Su perfil, bañado por la luz que se filtraba por la ventanilla del coche, parecía tranquilo y decidido, con ambición y brillantez brillando en sus ojos. Esa brillantez fue más convincente que cualquier plan de negocios que hubiera visto. Un excelente punto de partida, elogió Lucas con sinceridad, y luego cambió su tono con la agudeza propia de los empresarios. Entonces, señora Ashley, para la primera inversión ángel de Nianjin Capital, o mejor dicho, su primer socio estratégico de peso, ¿le interesaría considerar a Yuan Technology? Nuestro recién creado laboratorio de ecosistemas inteligentes necesita precisamente socios como usted, con una visión aguda y una ejecución excepcional. Extendió la mano, no para un simple apretón de manos formal, sino con el respeto y la anticipación propios de un socio verdaderamente igualitario. Ashley observó la mano extendida de Lucas y luego alzó la vista hacia su profunda mirada. En ella ya no había un simple cálculo ni una prueba, sino el reconocimiento de un hombre verdaderamente fuerte y la expectativa compartida de inmensas ganancias futuras. La luz del sol se filtraba por la ventanilla del coche, danzando entre ellos. El aire se impregnaba del aliento de nuevos comienzos y posibilidades ilimitadas. En la comisura de los labios de Ashley, una sonrisa segura y radiante floreció lentamente. Esa sonrisa reflejaba la resiliencia forjada en las dificultades, la serenidad con la que se dominaba el destino y un anhelo inagotable por el futuro. Extendió la mano y estrechó firmemente la de Lucas. El señor Lucas, con su voz clara y potente como jade contra jade, escucha con atención una alianza exitosa. Dos manos fuertemente unidas bajo el brillante sol de principios de verano. Una poniendo fin a un pasado humillante, la otra abriendo un nuevo capítulo rebosante de ambición. A través de la ventanilla del coche, el paisaje urbano se deslizaba velozmente y ante él se extendía el vasto y deslumbrante nuevo camino de Ashley, desplegándose lentamente. El Bentley Mulsanne, con su nueva alianza a bordo, se dirigía a toda velocidad hacia un futuro lleno de infinitas posibilidades. Tras ellos, los lamentos desesperados de miles habían sido ahogados por el clamor de la ciudad, sin dejar rastro.